Nos llaman al Señor, eleven su canción, en dulce canto de dolor, en dulce canto de dolor, haciendo su mansión, haciendo su mansión. Ante
cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, oh temeré, es fiel mi Señor, enduraré, nunca me dejará, oh vivo por fe. Amigos de carne no pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, oh temeré, es fiel mi Señor, enduraré. Quiero que nos centremos en ver a un grupo de mujeres que tuvo el privilegio de estar con el Señor durante su ministerio aquí en la tierra. No se dice cuántas, sino muchas mujeres, y no se dicen todos los nombres, excepto de tres nombres: María, Juana y Salomé. Dentro de esas mujeres vamos a estar pensando en esta mañana, y gracias a Dios porque ha sido fiesta, ya los hermanos le cantaron a las mujeres en este mes de mayo. Vamos a leer unos versículos en el Evangelio según San Lucas. Vamos a intercalar allí las lecturas, comenzando en el capítulo 23, versículo 27. Solo dos versículos, 27 y 28, y vamos a pasar al capítulo, al versículo 48. No, versículo 48 y 49, y vamos a entrar al capítulo 24. Leamos en el nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 27 y 28 del capítulo 23 de Lucas. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Solo eso. Pasemos al versículo 48.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y el versículo 1 del 24: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. El versículo 8 y 9: entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas mujeres que nos relata tu palabra, que estuvieron presentes durante el ministerio de tu Hijo y sus sufrimientos y resurrección. Bendice a todas nuestras hermanas en este lugar, en esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, este grupo de mujeres, si alguien anota nombres, como lo estaban haciendo, allí el nombre María, hay como 6 Marías. Cuesta allí distinguir quién es una y quién es otra, pero la que se especifica es la madre de Jesús, la otra madre de Jacobo y Juan, la otra madre de Jacobo el menor, el discípulo menor, y de José y María Magdalena, y la madre de Juan Marcos, también llamada María. Todas esas mujeres del mismo nombre. Pero también está Juana, dice mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y está también Salomé. Bien, en primer lugar, estas mujeres de que vamos a hablar en esta hora, primero, fueron salvas, perdonadas de sus pecados, fueron hechas hijas de Dios. Y esa es una de las grandes virtudes de todas ustedes, mis hermanas, que están en esta mañana. De acuerdo a 2 de Pedro 1, del 5 en adelante, dice el apóstol que hay que añadir a la fe la virtud. Y va allí como una escalera de las virtudes cristianas que se han de tener. Entonces, esta virtud de ser hechas hijas de Dios. Y mire, todas ustedes que están en esta mañana han sido perdonadas. Y bueno, el miércoles estábamos en el terreno y el pastor nos insistió en decir: soy hijo de Dios. Y qué bueno, pueden decir así en esta mañana: soy hija de Dios, digan las mujeres, y los hombres también. Ese es un privilegio grande, ¿no? Porque este mundo ha tenido y tiene mujeres de gran importancia. Ahora hay hasta presidentas de naciones, ¿verdad? Como allá en Chile y en otros países. Hay artistas de renombre. Hay muchas mujeres grandes que existen en el mundo, pero muchas de ellas no son hijas de Dios. Y eso es lo bueno, lo maravilloso de las mujeres virtuosas, que son hechas hijas de Dios, que han sido perdonadas de sus pecados. Y no importa cuál sea la clase social, porque dentro de este grupo de mujeres, si nosotros pensamos quiénes eran, bueno, la madre de Jesús, ella
era una muchacha muy honesta, virgen dentro del pueblo de Israel. Se puede decir que no necesitaba de su salvación, pero en el magnificar de ella en Lucas 1, ella dice: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella también fue salva por nuestro Señor. Y luego tenemos otras mujeres de importancia, como la madre de Jacobo y Juan. Eran unos empresarios de pesca, tenían lo suficiente. La madre de Juan Marcos era dueña del aposento alto. Y también esta Juana, mujer de Chuza, que era empleado del rey Herodes. Mujeres de importancia, pero ellos vinieron a Jesús y fueron salvas. Y luego tenemos otras mujeres que sin duda estaban allí, la que se menciona, María Magdalena, mujeres pecadoras, mujeres que habían vagado en este mundo. Quizá allí estaba aquella que tocó el manto del Señor y fue sanada. Allí estaba la mujer que querían lapidar los fariseos y que el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces estas mujeres eran de diferentes clases sociales y posiciones, pero habían sido perdonadas por el Señor, y es la dicha más grande que el hombre y la mujer puede tener en este mundo. Porque hay tanta gente importante, pero sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero nosotros estamos aquí como muchos cristianos en todas las iglesias, tributándole adoración a Dios, porque hemos sido salvos del pecado, de la condenación. Y mire, por esa razón estas mujeres están reunidas viendo todo el espectáculo de la muerte del Señor, porque eran sus seguidores. Y dice que estaban allí expectantes de lo que sucedía. Estaban mirando los sufrimientos del Señor y estaban dispuestas a hacer algo por Él. Así que, en primer lugar, estas mujeres fueron salvas. En segundo lugar, este grupo de mujeres servían al Señor. Servían al Señor. Y eso lo tenemos allí en Mateo 27. Busquen Mateo 27, los versículos 55 y 56. Vamos a leerlos todos juntos, si aparece allí, Mateo 27, 55 y 56. Ya está, leamos. Estaban allí muchas mujeres viendo de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, que sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sirviéndole. Y en otro versículo dice que le servían con sus bienes. Es que este era un evento especial. Aquel ministerio del Señor que duró más de 3 años. Hay que pensar, hermanos, como yo creo, ¿verdad?, que todos comemos, ¿verdad? ¿Verdad? Ya va a ser hambre, ya son más de las 11. Todo ministerio se necesita mujeres, porque se piensa en comer. Y estas mujeres servían al Señor, habían venido desde Galilea para servir al Señor. Y el Señor había formado un buen equipo, 12 apóstoles, que eran los que Él escogió, pero habían otros que eran sus discípulos. Y sin duda estas mujeres se encargaban de preparar los alimentos. No es posible que en toda comida el Señor haya hecho milagro, ¿verdad? Solo se dice cuando alimentó a la multitud, y ciertas anécdotas que se cuentan allí. Dicen que una vez les dijo Él a los apóstoles que llevaran piedras.
Y Pedro agarró una chiquita y los otros buenas piedras. Y cuando llegaron al monte, el Señor oró y se hicieron panes. Y la de Pedro era chiquita. Y en otra vez les volvió a decir que llevaran piedras y Pedro se puso una grande. Pero entonces el Señor hizo un altar para adorar a Dios. No en todas las veces hizo milagros. Se necesitaba un equipo bien organizado de mujeres para hacer la comida. Estaban sirviendo al Señor, pero también lavaban la ropa, ¿verdad? De los discípulos, de los apóstoles del Señor. Estaban allí sirviéndole en sus giras por todos lados durante más de 3 años. Estaban sirviéndole al Señor. Desde ese tiempo hay mujeres que sirven al Señor. ¿Sí, mujeres? Ustedes sirven al Señor. Ahí están las diaconisas sirviéndole a los santos, sirviéndole a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Por eso cuando el pastor se reúne con los ancianos, suben allá a la 3ª planta con cafecito, con pan, con algo de comer. Ay, cuando empezó Saulito al consistorio, ¿verdad? Decían, ese Saulito comió, decía una hermana diaconisa. Porque eso es servir. Y estas mujeres están sirviendo al Señor, sirviéndole. Habían venido de lejos y le seguían. Y unas le servían más, ¿verdad? Porque el Señor, recuerdan que una vez fue invitado por un fariseo llamado Simón, y era obligación de todo el que invitaba amigos tener agua para lavar los pies. Y a este Simón se le olvidó. Y estaban ya en la cena, y dice que una mujer entró, quizás se escurrió allí y llegó a enjugar los pies del Señor con sus lágrimas, y luego a secarlos con su cabello, y después le ungió con perfume muy caro. ¿Pero por qué? A Simón le extrañó y dijo, si este fuera Dios, supiera qué clase de mujer es la que está tratándolo. Pero el Señor, que es Dios omnisciente, entendió lo que Simón pensaba y le dijo, Simón, ¿qué crees? Un hombre le debía dinero a su patrono, le debía tanto dinero, y había otro que le debía menos, y a ambos los perdonó. ¿A quién cree que amaba más? Y Simón dijo, el que le perdonó más. Y entonces le dio la lección. Esta mujer no ha cesado de llorar, de enjugar mis pies, porque a ella se le perdonó más. Así que, hermanos, el servicio a Dios es porque Dios nos ha perdonado. Aquí habemos de distintos grados de personalidad. Y dicen, hay unos que vinieron arrastrados del mundo, dice hermano Romero, que él, bueno, andaba rodando ahí, el hermano Cuellar y otros, ahí por los barrios de San Salvador, La Praviana y todos esos lugares. Y hay mujeres que dicen que eran bailarinas también. Pero de allí nos sacó el Señor, ¿verdad? Y el servicio es agradecimiento. Se está hablando, el miércoles nos hablaba el hermano pastor de la salvación, que servimos a Dios no para salvarnos, sino porque Él nos salvó. Y por eso los hermanos cantan, ¿verdad? Cantan al Señor por agradecimiento de que Él nos sacó del mundo donde estábamos. Y estas mujeres todas habían sido salvas de sus pecados y ahora están sirviendo al Señor, allí a su maestro, a sus apóstoles, a todos los discípulos del Señor. Mis hermanas, esa es una virtud grande, el servicio a Dios. Si usted no le está sirviendo al Señor, hágalo. En algún ministerio de la iglesia, sirva al Señor con amor, porque Él
las perdonó de sus pecados. El martes nos contagiaba la hermana Celia aquí dirigiendo, ¿verdad? Contando, animándonos a seguir al Señor, porque Él nos perdonó. Así que todos servimos en agradecimiento, ¿verdad? Y estos hermanos, no creen que andan gozando, estos hermanos pastores han sufrido, ¿verdad? Han sufrido. Y todos debemos servir al Señor en agradecimiento. En tercer lugar, este grupo de mujeres participa en la oración. Forman un ministerio de oración. En Hechos capítulo 1 y versículo 13 nos dice así la palabra del Señor. Hechos 1:13. Vamos a leer los 3 versículos 12, 13 y 14. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí están las mujeres participando de la oración. El ministerio de la iglesia se desarrolla a base de la oración. Y las mujeres son baluartes para clamar a Dios. Aquí sabemos que hay un grupo de hermanas que está orando por los jóvenes, por los niños. Están orando por los predicadores, por todos los líderes de la iglesia. Y qué bueno, es una virtud grande ser de oración. Y usted, hermana, tiene que orar por muchas cosas de la vida de la iglesia. Estas mujeres están orando aquí junto con los apóstoles. ¿Por qué orarían? ¿Cuáles serían sus peticiones? Bueno, el Señor había ascendido al cielo, se había ido, pero había dejado este movimiento de la iglesia y les había ordenado quedarse en Jerusalén hasta que viniera el Consolador, Dios el Espíritu Santo, quien tomaría las riendas de la iglesia, y esta sería su oración: mantenerse firme, porque eran tiempos difíciles de persecución. El Señor hacía poco había sido muerto y había sido resucitado, y se necesitaba valor para pregonar ese mensaje. Y estaban orando por sus apóstoles para que tuvieran fe y valor, orando para que las almas se salvaran. Y el ministerio de las mujeres ha sido grande en las iglesias. Hay hermanas que siempre oran por sus pastores, por los predicadores y por toda la vida de la iglesia. Recuerdo yo que antes en una revista cristiana salía el testimonio de hermano Eliseo Hernández viajando allá por América del Sur, predicando el evangelio. Y cuando él regresaba, reportaba, aceptaron más de 300 personas. Pero decía hermano Eliseo, de este tiene parte el grupo de mujeres que están orando aquí. Habían unas ancianitas ahí en la iglesia central que ayunaban y oraban por él. Y decía él, aquí tiene parte también los hermanos que me dieron para los pasajes. Entonces, hermanos, el ministerio de la oración es también importante y es una virtud que deben tener las mujeres. Arrodillarse para orar por sus hijos, por su esposo, como lo hemos visto en muchos casos de mujeres virtuosas que han vivido una vida de oración, como la madre de aquellos grandes predicadores que cuando le dijeron
tenía esta hermana 13 hijos, y la mayoría eran pastores, y las hijas esposas de predicadores. Y cuando le preguntaron cuál era el secreto para tener ese éxito, ella se levantó su vestido y sus rodillas estaban encalladas de tanto orar por sus hijos. Madres que oran son virtuosas, que oran por sus hijos, que oran por toda la vida de la iglesia. Y el último punto de esta meditación: este grupo de mujeres llevan el mensaje, la noticia grata de la resurrección. Como en los 4 evangelios se narra esta historia, y se necesita tiempo para ordenar este relato de estas mujeres, que al verlas en orden y al ver algunas cosas allí, pero mire lo que dice Juan 21, y hay otros pasajes que pudiéramos ver, pero vamos a ver Juan 21. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Mujeres de valor. ¿Qué mujer tiene valor de ir a una tumba, a la Bermeja, de mañana? ¿Tendrían valor, hermanas? A medianoche, pero aquí dice siendo aún muy oscuro. Fue al sepulcro, pero miren el 2. Entonces corrió de miedo. ¿A qué fue corriendo? A dar la noticia. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que es Juan, el que está escribiendo, y le dicen: se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mujeres que dan la nueva. En primer lugar, el privilegio de dar la nueva. Pero si vemos en Lucas 24, versículos 8 y 9, encontramos también a estas mujeres, 24, 8 y 9. El 8 dice que entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Fueron a dar las nuevas que había resucitado, porque allí sí vemos que cuando esta María lleva la noticia a los apóstoles, Pedro y Juan salieron corriendo para comprobar. Dice que Juan llegó primero, claro, era el más joven de los apóstoles, pero el más miedoso, porque no entró a ver. Pedro, con su vejez, su experiencia, entró a ver y comprobó la noticia que le dio María. Ahora, cuando ellos se van a dar las nuevas a los demás apóstoles, se cree que María volvió con ellos corriendo y se quedó allí llorando, y tuvo el privilegio de que el Señor se le apareciera a ella primero. Dice que ella se le apareció y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dímelo, ¿dónde le has puesto? Y cuando él le dijo: María, ella lo reconoció y dijo: Rabuni, que quiere decir maestro. En muchas o pocas palabras, estas mujeres tuvieron el valor de dar las nuevas de la resurrección, y de allí en adelante encontramos muchas mujeres pregonando el mensaje del evangelio, porque en esta iglesia hay mujeres que van a predicar el evangelio, que van a anunciar las buenas nuevas de salvación. En el Parque San José todos los días hay 2 señoras predicando con su megáfono allí, predicando el mensaje del evangelio. Hermanas,
Estas son mujeres virtuosas. Mujeres virtuosas, dijimos, las que son salvas, las que sirven al Señor, las que oran por los siervos de Dios, por sus hijos, y las que predican el mensaje de la resurrección. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque aquí nos incluimos todos, hombres y mujeres. Debemos pues nosotros ser gente que sirve al Señor. Debemos ser gente que ora al Señor y debemos proclamar el mensaje de la resurrección. Y este es el mensaje que daban los apóstoles a Jesús, al que fue crucificado. Y Pedro hasta les decía a las multitudes: al que ustedes mataron. Pero hemos visto el valor de estas mujeres. En el momento de su juicio, cuando lo estaban martirizando, solo las mujeres estaban viendo, dice allí. Allí lo que leímos en Lucas. Había dos discípulos allí cerca. Juan estaba viendo, Pedro estaba calentándose por el frío, pero negando al Señor, ¿verdad? Y los otros demás, Judas se había ahorcado y los otros escondidos. Pero las mujeres estaban viendo la escena del martirio del Señor. Y es digno de notar que cuando José de Arimatea llega a pedir el cuerpo de Jesús, como lo dice aquí el 50 del 23, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y también dice el 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos con anticipación. Están bien preparadas. Dicen ellas: vamos a preparar para ir a ungir ya no el cuerpo, sino el sepulcro. Mire qué valor de mujeres, exponiendo su vida a favor del Hijo de Dios.